mientras la doctora Jessica Durán empieza a compartir la de ella, le voy a dar la presentación. Jessica Durán es originaria de México, estudió medicina veterinaria y zootecnia y actualmente está cursando una maestría en tecnologías de precisión ganadera enfocado en estrés calórico de vacas de leche en la Facultad de Ciencias Animales de Michigan State University. Jessica trabaja para Dairy Grazing Alliance, DGA por sus siglas en inglés, donde lidera la plataforma de educación en línea y el currículo para aprendices a nivel nacional. Y también creó y coordina a los instructores expertos. También encabezó la creación del programa de aprendizaje en español para ampliar el acceso al programa. Jessica es graduada de este programa del Dairy Grazing Alliance, y ha trabajado en granjas lecheras de diferentes tamaños y modelos productivos, por lo que cuenta con una amplia experiencia gestionando diversas operaciones lecheras. Jessie, doctora Durán, eh, ahora tienes el control y bienvenidos a todos. Muchas gracias. Mientras tanto, si tienen alguna pregunta, pueden tipearla en el chat, ponerla ahí y las vamos a responder al final. Gracias, Pau. Sí, escríbanos en el chat de dónde nos visitan, de dónde vienen. Este, bueno, pues bienvenidos a todos. Gracias por acompañarme hoy. Sí que estamos aquí para discutir un desafío crítico que afecta a toda población, bueno, la población y operación lechera, el estrés calórico. ¿Alguien sabe, pónganme en el chat, ¿alguien sabe cómo ustedes usualmente miden el estrés calórico en sus explotaciones o granjas? Bueno, aquí lo que comúnmente utilizamos es el índice de temperatura y humedad para determinar si la vaca se encuentra en estrés calórico. Este índice va a estimar la sensación de confort térmico a diferentes temperaturas ambiente y niveles de humedad del aire. Claro que esto es con baja velocidad del aire. Y como pueden ver en esta tabla, tenemos diferentes fórmulas. Algo que debemos de tomar en cuenta es que el estrés calórico puede verse afectado por la velocidad del aire, la radiación y otros efectos como la densidad de los animales, su producción de calor y el aislamiento proporcionado por el pelaje del animal. Y la mayoría de estas fórmulas no toman en consideración esas características. Eh, claro que esta, por ejemplo, utiliza la velocidad del viento y la radiación solar. Así que yo les sugiero que ustedes cuando tomen en consideración estas características de sus granjas para que utilicen la fórmula adecuada. Y claro, no van a estar calculando esto cada día en su granja. Esta es una tabla que pueden ver aquí que podrían utilizar para no estar calculando esos índices. Y como pueden ver aquí, tenemos la temperatura y aquí el porcentaje de humedad. Entonces, si hoy estamos a 28 grados centígrados con un 20% de humedad, el índice sería de 71. Y estos valores fueron clasificados en 4 niveles de peligro. Primero tenemos el estrés ligero, que va al índice 68 al 71. Eh, Después tenemos el que es moderado, de 72 a 79, y así continuamente. Ahora, la literatura nos dice que el estrés calórico empieza en un índice de 68. En este punto, la fisiología de la vaca va a cambiar, va a dejar de priorizar la síntesis de leche y comienza a priorizar la supervivencia, desviando esta energía hacia la termorregulación. Y vamos a ver una reducción del consumo de alimento y la disminución del tiempo de descanso. También la vamos a ver parada. Cuando el índice de temperatura y humedad supera a los 72,
La vaca aquí entra en un estado de estrés moderado. Su frecuencia respiratoria va a aumentar a más de 60 respiraciones por minuto. Su temperatura rectal también va a aumentar. Su consumo de materia seca va a caer significativamente y claro que vamos a ver una reducción de leche porque no está comiendo. Y podemos ver una reducción de leche de 1,3 a 6,7 kilogramos de leche al día. Durante un verano esto significa una reducción de 15 al 25% en la producción total comparada con los meses fríos. Y este solo es el comienzo de una cascada. Cuesta, por lo menos a la industria lechera de Estados Unidos, más de 1,2 millones anuales solo en pérdida de producción de leche. Claro, ¿por qué sucede esto? Bueno, el principal impulsor es el consumo de materia seca. Para reducir ese calor metabólico dentro de la vaca va a dejar simplemente de comer. Las investigaciones muestran que esta disminución de consumo de materia seca representa al menos 50% de la pérdida de leche. Específicamente, por cada reducción de 1 kilogramo por día de consumo de materia seca, la producción de leche va a disminuir aproximadamente 0,87 kilogramos al día. Claro, si ella no come, no va a producir leche. ¿Y qué pasa cuando el índice llega a los 78? Bueno, vamos a ver un aumento de la temperatura rectal, un aumento de las respiraciones que va a llevar a una alcalosis respiratoria y aquí es donde empezamos a ver ya un deterioro de estos componentes de la leche. Y bueno, no se diga 80. Aquí ya hay crisis fisiológicas, más crisis reproductivas, también daños permanentes a la producción y pues puede llegar a ser fatal. ¿Y qué pasa si ahora consideramos o vemos esto con la temperatura corporal de la vaca? Si consideramos la temperatura corporal de una vaca que sea de 38 a 39,3 grados centígrados, eh, cuando la vaca está en un estrés calórico y aumenta la temperatura ambiental con ello y la temperatura de la vaca, entonces empezamos a ver otra vez disminución de leche, ¿no? Por 1 grado o por 0,2 grados centígrados de temperatura corporal de la vaca, que disminuye la producción de la leche. Y así, entre más aumenta su temperatura, más va a disminuir la producción de la leche y vamos a tener más impactos fisiológicos, además de los reproductivos. Si aumenta su temperatura a 39,4, vemos ya a disminución de tasas de concepción y otros problemas reproductivos que vamos a ver más adelante. Eh, entonces, ¿cómo se termorregula una vaca? En esta imagen podemos ver las formas en que una vaca acumula calor. Vemos aquí la radiación directa, que es el calor absorbido directamente de la luz solar que llega al cuerpo de la vaca, y esta es la mayor fuente de calor ambiental, especialmente si las vacas están en pastoreo. Y también vemos la radiación reflejada. El calor aquí que rebota en el suelo va a ser absorbido por la vaca desde abajo. También tenemos el calor conducido, que es el calor transferido por contacto físico. Si la vaca se echa en algún suelo caliente, este calor fluye de la superficie más caliente hacia el cuerpo de la vaca. Y el calor metabólico, que este calor es el calor generado internamente por el propio metabolismo de la vaca, ¿no? Como la digestión, la actividad muscular, que si tiene que caminar, va a generar calor. Y esto siempre está activo y aumenta cuando la vaca come más o cuando la vaca produce más leche. El punto clave aquí es de que una vaca gana calor de tanto fuentes externas como fuentes internas. Y recuerden que las vacas que producen más leche van a producir más calor. Por eso es un problema tan importante para nuestros sistemas lecheros. Y ahora, ¿cómo disipa la vaca calor? ¿O
se enfría la vaca? Digamos que uno de los métodos va a ser la sudoración a través de la piel. Cuando la humedad se evapora de la superficie de la piel de la vaca, va a arrastrar ese calor. Claro que el ganado bovino suda con menos eficiencia que nosotros, los humanos. Otro método sería la evaporación respiratoria. Eh, Aquí la vaca va a respirar más rápido para evaporar esa humedad por medio de los pulmones y el tracto respiratorio. Por eso vemos a las vacas respirando agitadamente o jadeando en climas muy calurosos. Y este va a ser su principal mecanismo activo de enfriamiento. Otro va a ser la radiación. Aquí la vaca emite esta radiación infrarroja térmica desde la superficie de su cuerpo hacia un entorno más frío y va a funcionar mejor en la noche o en la sombra, ¿no? Pero siempre y cuando que el ambiente esté más fresco que la vaca, porque si el ambiente está a la misma temperatura, no va a poder tener esa radiación. También otro método es la convección, que es el calor arrastrado por el aire que se mueve sobre la superficie del cuerpo de la vaca. Y aquí el viento o los ventiladores que tenemos en la granja van a mejorar drásticamente ese enfriamiento por convección. Y el último viene siendo la conducción, que es ese calor transferido del cuerpo de la vaca hacia una superficie más fría. Por ejemplo, si se echa a lo mejor en un pasto que está más fresco, más húmedo, va a poder perder un poco de calor ahí. Y aquí el punto clave es de que esta vaca utiliza una combinación de métodos evaporativos, que son la sudoración, el jadeo, y no evaporativos, como la radiación, la convección, la conducción, para disipar ese calor. Pero otra vez, una vez que la temperatura ambiental es más alta que la temperatura interna de la vaca, la única forma eficiente de perder calor va a ser a través de esa respiración o evaporación. Y cuando la temperatura ambiental y la humedad son muy altas al mismo tiempo, ese enfriamiento evaporativo va a fallar y ahí es cuando se va a desencadenar un estrés térmico eh, más severo. Así que hablemos un poco de esos mecanismos fisiológicos que pasan dentro de la vaca. Una vez, el estrés por calor primero va a interrumpir el equilibrio oxidativo de las vacas lecheras. Va a activar ese eje hipotálamo, hipófisis adrenal. Y no voy a entrar mucho en detalle en todo este proceso, pero lo que quiero que se lleven es de que el cortisol, esta vaca va a estar estresada y va a sintetizar cortisol que va a hacer que inhiba la función inmunológica de esas vacas lecheras, lo que va a hacer que se desencadene más la desregulación endocrina. Y esto a nivel celular, bueno, va a llevar cambios celulares, como por ejemplo las mitocondrias se van a ver dañadas, haciendo que se produzca menos ATP o energía, y claro, sin energía no va a haber leche. Otro ejemplo sería que en el retículo endoplasmático, que funciona como ese control de calidad de las proteínas, no va a funcionar bien tampoco y se van a acumular esas proteínas dañadas o defectuosas ahí. Y otro, si el estrés calórico persiste, puede haber apoptosis o muerte celular que va a hacer que se reduzca esa capacidad productiva en la ubre, por ejemplo, que vamos a ver más adelante. Y también vemos que afecta a esos genes claves que van a impactar a largo plazo, como las futuras crías, que también hablaremos más adelante. Y el estrés por calor también afecta indirectamente esas interacciones entre el huésped y la microbiota intestinal. Y esta interacción va a hacer que se reduzca directamente la eficiencia de de la fermentación ruminal, disminuyendo esa ingesta de materia seca. Y todo esto va a actuar al mismo tiempo y va a haber una sinergia que va a hacer que se lleven más una cascada de alteraciones biológicas. Entonces, ahora, eh,
cambiemos nuestro enfoque a un grupo que a menudo se nos pasa por alto, las vacas secas. Si bien el impacto de las vacas lactantes es obvio, como ya lo vimos, los efectos del estrés calórico durante el periodo seco son igualmente devastadores. El estrés calórico durante este periodo va a tener efectos de arrastre muy significativos, que si vemos una vaca que sufre estrés calórico o durante su periodo seco, su lactancia posterior se va a ver perjudicado. Y en esta gráfica de un estudio de Tao en Florida, podemos ver aquí lo que está en gris es el periodo seco. Y aquí tenemos el consumo de materia seca, y aquí los días eh, que está en el periodo seco y aquí de que cuando parió el día cero. Entonces podemos ver que el estrés por calor durante. Y estas vacas, bueno, los que están en los puntos negros son las vacas que tuvieron algún método de enfriamiento. Y las que están en blanco son las que tuvieron más estrés calórico. Entonces, podemos ver que el estrés por calor durante este periodo seco hizo que disminuyera el consumo de materia seca en las vacas que no. Jessica, no sé si es solamente problema mío, pero no te podemos, yo al menos no te puedo escuchar y tu cámara se apagó. Pau, ¿me pueden escuchar? Ahora sí. Ok, yo creo que Sí te sí. Ok, escucho, pero si gracias. quieres puedes dejar la Am, cámara apagada. Entonces, sí, aquí podemos ver que el estrés por calor durante ese periodo seco disminuyó el consumo de materia seca de las vacas, en comparación con las que tuvieron algún método de enfriamiento. Y ya que parió la vaca, aquí podemos ver que hay una tendencia en la que las vacas que tuvieron algún método de enfriamiento tendieron a comer más a medida que avanzaba la lactancia. Y en ese mismo estudio vemos que las vacas que fueron enfriadas, estas de negro, producieron más leche que las que no fueron enfriadas o que tuvieron estrés calórico. Y en este estudio encontraron que las vacas secas con estrés calórico producieron hasta 551 kilogramos menos de leche en las siguientes 40 semanas. Así que esto nos demuestra que enfriar a las vacas secas no es un lujo, es una inversión directa en el cheque del próximo año. Y esta es una gráfica de una plática que dio el doctor Geoffrey Dole, también de Florida, que muestra más estudios que confirman que esas vacas que tienen métodos de enfriamiento o están frescas producen más leche que las que están en estrés térmico. Otro estudio de Fabris, también de los mismos grupos de científicos, vieron que la vaca en el periodo seco sin métodos de enfriamiento también tuvieron un menor número de alvéolos, ¿no? Y aquí viene lo que confirma lo que habíamos hablado antes en los mecanismos fisiológicos de las alteraciones celulares o apoptosis. Además de que también afecta la función inmunitaria durante el posparto. Esta gráfica aquí vemos esa capacidad que la capacidad proliferativa de los linfocitos se ve directamente suprimida con la exposición al estrés por calor. Y ha habido varios estudios que demuestran que también la duración de la gestación disminuye en las vacas secas que tuvieron estrés térmico. Además de que vieron que los terneros de esas madres tuvieron un peso menor. Um, y este es otro estudio de Thompson y Dole del mismo grupo de científicos. Vemos que encontraron que esas vacas secas que tuvieron estrés calórico o que estuvieron secas durante los meses cálidos, tuvieron
una menor producción de leche. Y en cuanto a mastitis, vemos que tuvieron el doble de casos, ¿no? Aquí tenemos 9% y aquí el 18%, que confirma también lo que vimos, ¿no? De los mecanismos fisiológicos en cuanto a que deprime el sistema inmune. Y también vemos que hay un mayor número de problemas respiratorios, retención de placenta, aunque no es eh, tan significativo estadísticamente, otros estudios lo han confirmado. Y algo raro aquí que vemos es que hubo un aumento de problemas digestivos en las que este, fueron secas durante los meses fríos, pero aún así esto no alteró o interfirió en que produjeran más leche esas vacas. Entonces, yo creo que quizá la consecuencia más profunda y duradera del estrés calórico es el impacto generacional. Cuando una madre, y aquí en este estudio fue de Jimena Laporta, también de este grupo de científicos, y vemos que las vacas en periodo seco, dividieron las vacas en periodo seco en dos. Una son solo con sombra y en la otra tuvieron sombra, algún método de enfriamiento con ventiladores y agua. Y entonces aquí, cuando una madre experimenta estrés calórico durante la gestación tardía, se va a alterar el entorno intrauterino y esto va a conducir a una programación fetal que va a afectar permanentemente la descendencia. Entonces vieron que las terneras nacidas de estas madres con estrés calórico sufrieron un crecimiento reducido. Por lo general, nacen unos 4 kilogramos más livianas que las terneras de madres enfriadas. Además, estas terneras van a sufrir una supervivencia reducida, ¿no? Lo que va a significar es que menos de estas hijas van a llegar a su primera lactancia. Y aquí en esta gráfica lo vemos, la vida útil de esas hijas o el tiempo transcurrido entre el nacimiento y el momento en el que el animal se salió se redujo en 11.7 meses, o sea, casi un año. Y la probabilidad de que los animales que llegaron a la lactancia sobrevivieran hasta los 3, 4 o 5 años se va a reducir también en comparación con las que tuvieron un método de enfriamiento. Y la probabilidad de que sobrevivan hasta la edad del destete o hasta la pubertad también se disminuyó. Y bueno, y eso fue de las hijas, ¿no? Y en cuanto a la longevidad del lato, pero ahora vamos a ver qué pasa con esa producción de leche. Bueno, como aquí pueden ver, estas hijas se vio una reducción. En la primera lactancia simplemente en la primera semana hubo una reducción de 1.8 kilogramos de leche al día, pero vieron una reducción de 2.2 kilogramos de leche al día durante las siguientes 35 semanas. Y luego esas mismas hijas en su segunda lactancia vieron una reducción de 2.3 kilogramos de leche al día. Y luego estas en la tercera lactancia vieron una reducción de 6.5 kilogramos de leche al día. Y eso es con las hijas. Ahora, con las nietas de esas, cabe mencionar que solo las madres tuvieron estrés calórico. Las hijas y las nietas sí tuvieron acceso a método de enfriamiento y aún así vieron estos cambios. Por ejemplo, estas nietas vieron que hubo una reducción en la primera lactancia de 1.3 kilogramos de leche al día, en la segunda también, y en la tercera hasta 4.9 kilogramos de leche al día. Eh, y esto solo para resumir, el estrés calórico intrauterino va a dañar entonces el desarrollo placentario y fetal durante ese periodo fetal, va a interferir cuando la becerra está en su etapa joven, va a interferir con el metabolismo del crecimiento, la función inmune y además
va a afectar esa termorregulación. Y ya vimos que también afecta el desarrollo mamario y el desempeño en la lactancia durante la vida edad adulta. Así que las pérdidas económicas por el estrés calórico en el útero son multigeneracionales. Y las hijas de las madres con estrés calórico producen significativamente menos leche en sus primeras 3 lactancias y tienen una vida productiva más corta. Y también vimos que no se detiene ahí, también se extiende a las nietas, quienes también demuestran una producción de leche reducida y tasas de supervivencia más baja. Así que la pérdida económica anual total estimada en los Estados Unidos debido a este estrés calórico en el útero es de 595 millones anuales. Entonces aquí vemos que no enfriar una vaca seca hoy les va a costar mucho dinero en los siguientes años. Eh, y aquí vemos que también el estrés térmico va a impactar en el rendimiento reproductivo. Y no voy a entrar tanto en detalle en todo lo que afecta el estrés calórico en cuanto al rendimiento reproductivo, porque si no no acabaríamos con la plática de hoy. Pero aquí vemos un diagrama con todo lo que impacta. Todos los mecanismos biológicos que vimos anteriormente van a impactar también la eficiencia reproductiva, como el daño de los gametos, desequilibrio hormonal, eh, pérdida de embriones, restricción del crecimiento fetal, va a abortar. También durante la fase folicular, las altas temperaturas van a inhibir la proliferación de estas células granulosas que van a reducir la expresión de los receptores de la hormona FSH o hormona estimulante del folículo, dificultando esa producción de folículos. El estrés por calor aumenta la tasa de anomalías también de los espermatozoides. Va a reducir la motilidad. Las altas temperaturas también inhiben la frecuencia de la hormona liberadora de gonadotropina, reduciendo el nivel máximo de la hormona luteinizante, que va a hacer que se retrase esa secreción del estrógeno. ¿Y qué pasa si no tenemos suficiente estrógeno? Bueno, va a cortar la duración de ese estro de 18 a 12 horas y vamos a ver más estros silenciosos en nuestras vacas. Pero no solo ahí, se queda ahí, ¿verdad? La semana pasada me encontré este estudio del mismo grupo de científicos de ahí de Florida que querían ver qué tanto afecta el estrés calórico en cuanto a la producción de metano. Y bueno, cuando hablamos de las emisiones de metano del ganado lechero, vemos que están influenciadas por el consumo de materia seca, ¿no? Ven una correlación positiva en cuanto a que indica que un mayor consumo de alimento va a tener una mayor producción de metano. Entonces, ¿quién creen aquí que tuvo mayores emisiones diarias de metano? Bueno, aquí vieron que las vacas eh, acaloradas comían unos 5 kilogramos menos de alimento al día que las vacas frescas o que tuvieron algún método de enfriamiento. Y al comer menos, también masticaban menos, rumiaban menos tiempo y claro que esto va a afectar la producción de leche. Y yo pensaría lo mismo, ¿no? Si las vacas comen más, pues van a producir más metano. Pero aquí viene lo sorprendente de este estudio. Observaron que como disminuía la rumia, la comida se quedaba atrapada ahí por más tiempo y esto le dio a las bacterias más tiempo para fermentar esa poca comida. El resultado fue que a pesar de tener un menor consumo y una producción de leche reducida, por cada kilo de comida que ingerían, las vacas con estrés térmico producían mayores emisiones de metano por unidad de leche producida o por leche corregida por energía que las vacas que tuvieron un método de enfriamiento. Entonces, el estrés por calor no solo hace que las vacas sufran o produzcan menos leche,
También altera el funcionamiento del rumen, haciendo que su digestión sea menos eficiente y aumentando la cantidad de metano que emiten por cada litro de leche. Um, entonces, ¿cómo podemos identificar este estrés calórico en nuestras granjas? Bueno, ya vimos que va a aumentar la temperatura corporal y la frecuencia respiratoria, pero también pueden ver que las vacas se agrupan en algún extremo del establo, alrededor de los bebederos. Vemos más vacas paradas eh, y vemos que a veces se ven con las patas delanteras en las camas. Y ahora con toda la tecnología, también podemos utilizar sistemas inteligentes de monitoreo y alerta temprana, ¿no? Como los collares, los bolos intrarruminales, los aretes. Y esto nos puede ayudar a mitigar o a identificar cuando las vacas tienen estrés calórico. También ha habido unos estudios de que utilizan la termografía infrarroja. Pueden detectar señales de... Lo que hacen estas cámaras es de que detectan las señales de dilatación microvascular alrededor aquí de las orejas, de los ojos, de la boca, permitiendo así una alerta temprana de ese estrés térmico. En este estuvieron que podían alertar con 2 o 3 horas de anticipación con 92% de precisión. Así que con todo lo que han aprendido hoy, ¿creen que la sombra por sí sola sea suficiente? Bueno, pues va a depender de cada granja, ¿verdad? Y en el lugar en donde estén. Y la humedad y la radiación social. eh, pero sí, o sea, no va a ser suficiente, ¿verdad? Y si viven en un lugar así, todo solito, ¿verdad? Y un árbol, no va a ser suficiente. Y tenemos que planear todo eso. Por ejemplo, en esta imagen vemos, esta es una vista aérea de dos árboles digamos, de 6 metros de altura. Y vemos que como se mueve el sol o como se gira la Tierra, se va a mover la sombra, ¿no? En comparado y aquí comparan el mes de septiembre con el mes de julio. Entonces, si sus vacas están en pastoreo, es bien importante que también tomemos en cuenta esto. Am, Otras estrategias, bueno, en base a lo que hemos hablado o platicado hoy, pueden tomar otras estrategias como sombra, pero a lo mejor pueden incorporar métodos de aspersión. eh, y no se olviden de inspeccionar sus equipos, ¿no? Algo que les sugiero que hagan es de que inspeccionen bien los equipos de enfriamiento como sus ventiladores antes de que lleguen esos meses calurosos. Asegúrense que les den sus mantenimiento, asegúrense que tengan agua a libre acceso. Y otras estrategias en base también a lo que hemos hablado, bueno, sería que en cuanto al manejo nutricional, vimos que hay una reducción de consumo de materia seca. Entonces, una estrategia podría ser reformular la dieta para compensar esa reducción y podrían incluir algún tipo de nutrientes con antioxidantes para mitigar ese consumo, esa reducción de consumo de materia seca. También pueden seleccionar animales tolerantes al calor dentro de sus hatos y así mejorar gradualmente la tolerancia al calor en su granja. Y midan la temperatura. Cuando salgan por allá y midan la temperatura, midan ese estrés térmico en sus granjas y tomen las medidas necesarias para mejorar. Les aseguro que
van a tener un buen retorno de inversión. Invertir en el confort de las vacas siempre va a tener un buen retorno de inversión. Y bueno, terminé un poco antes, pero eh, ¿alguna pregunta? Tenemos tiempo para mucho tiempo para preguntas. Pau, Sí, tenemos algunas preguntas, Jessy, ay, por favor, doctora. no se olviden de contestar esta encuesta. Aquí hay un código, si Código pueden QR enseñarlo y para también que inmediatamente voy a poner y responder el las link en el chat. preguntas. Tomamos mucho en cuenta esas preguntas y diga sus respuestas. Jessy, ¿me escuchas? Jessy, Ok. Jessy, Ay, espera, creo que no te escucho. Déjame si no ver me qué está escuchas. sucediendo. ¿Me escuchas ahora, Jessy? Bueno, Jessica está con un poquito de problemas, creo, pero mientras tanto, en el chat puse espero que alguien me puede poner si, o dar poner en el QA en el QIA, si pueden poner, si es que pueden ver lo que escribí en el chat, por favor. Y sí, hemos visto todas las preguntas, así que para las personas que estaban ahí, podían. Gracias, Daniela. Hemos visto todas las preguntas que se han subido en el Q&A. Déjeme, mientras tanto, me voy a comunicar con Jessica. Ya te puedo escuchar. Ok, perfecto. Gracias, Jessica. Sí, tenemos algunas preguntitas en el chat y te las voy a leer para que las puedas responder. Primero tenemos a Alejandro Zamora que levantó la mano y le voy a dar permiso para que hable. Alejandro, por favor, ¿puede hablar? Saludos, Pau, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Sí, muchas gracias. ¿Cómo está? Muy bien, llegué, bueno, ingresé tarde porque el chapta no me dejaba ingresar, pero bueno, ya ingresé. Ingresé un poquito tarde, pero alcancé a escuchar gran parte de la plática, que me es interesante. Y como parte, o no sé si sea aportación para lo que es el bienestar animal. En varias de mis publicaciones de LinkedIn, puedo hacer observaciones precisamente de lo que están hablando, pero yo las enfoco más hacia la parte de, bueno, bienestar, pero sacarle todavía más provecho. ¿Cómo es esto? Yo vi que ustedes aquí pusieron un ejemplo de cómo darles un poquito de sombra a través de una lona o una, bueno, no sé cómo, bueno, se manejan diferentes cosas para darle sombras, pero ¿por qué no sacarle más provecho? Tanto para el ganadero, que muchas veces los ganaderos siempre dicen, es que no tengo dinero para invertirles. Y bueno, pues yo lo que siempre he estado haciendo con los ganaderos es sacar provecho de lo que tienes en el medio para poder evitar gastar tanto como por ejemplo poner celdas fotovoltaicas en las zonas de pastoreo o libre pastoreo. Oh, perdón, Alejandro, accidentalmente puse, te quité el audio, por favor, ¿puedes volver? Discúlpame, Alejandro. Estabas Ahí hablando de de fotovoltaicos, de las ondas fotovoltaicas. sí, lo que se ha estado implementando es colocar celdas fotovoltaicas y con la finalidad de generar sombra y a la vez estás generando corriente eléctrica, con la finalidad de que, bueno, pues hace mucho calor, bueno, pues se pueden colocar unos ventiladores, ya sea un poquito más grandes, con la finalidad de que pues tus vacas las puedas tratar pues como reinas que son, ¿no? Porque realmente pues son unos animalitos que realmente se les explota, pero pues siempre hay que darles un mejor bienestar.
Entonces, al tener tus celdas fotovoltaicas, generas corriente eléctrica para las mismas o beneficio para las mismas. También beneficios para tus zonas de ordeño, para tus, etcétera, opciones que tienes para la corriente eléctrica, ¿no? Inclusive para ponerles un poquito de música, que ya lo comentaba en la vez pasada, que hay ganaderos acá en estas zonas de Tizayuca, en donde les ponen música clásica a sus vacas para las zonas de ordeño. Y bueno, pues ¿por qué no ponerles también en las zonas del pastoreo con la finalidad de que pues ellas se sientan más, más tranquilas, ¿no? Y entonces pues esa es la parte como, digamos, como aporte de que saquen provecho de lo que tienen. Uno de ellos, pues, es, como repito, celdas fotovoltaicas, y de esa forma les das sombra, generas corriente eléctrica y no estás pagando cuentas exorbitantes de corriente eléctrica, pues, para los ganaderos, que muchas veces es muy difícil hacer llegar la corriente eléctrica hacia las zonas de los hatos lecheros. Pero bueno, esa es una aportación. Muchas gracias, Gracias, Alejandro. Súper buenos sí, los comentarios. sí, gracias Alejandro. Sí, yo también. Claro que es bien importante hacer cosas así que ayuden a... Pero, ¿sabes? Como le dije al final, yo pienso que también si nosotros invertimos en el bienestar animal, ¿verdad? Y en esta sombra, yo sé que a lo mejor dirán, bueno, no tenemos suficiente dinero, pero el retorno de inversión va a ser significante. Yo creo que se va a poder pagar si invertimos en ese confort de los animales. Pero muchas gracias, Alejandra. Sí, tienes mucha razón en todo lo que dices. Y hay un Cuídense, aporte, perdón, hay un aporte también de que, bueno, tenemos participantes de toda Latinoamérica en este webinario y algunos de Estados Unidos que hablan español también, pero también para los que son consultores, eh, hay un rol de también, además de dar este tipo de consejos y traer este tipo de información, de decirle que en verdad es una inversión que va a tener unos retornos, quizás no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo para estos ganaderos, es ver también si es que hay algún tipo de subsidios o fondos concursables en alguno de los gobiernos donde estén ustedes y esa información también llevársela a los productores. Jessy, vamos a ir con una de las primeras preguntas que tuvimos de Julio Lemus. Dice, buenas tardes, ¿sobre qué raza están hechas las investigaciones? Ya que en las lecherías tropicales se utiliza mucho mestizaje con razas cebuinas para paliar un poco el tema del estrés calórico, entre muchos otros factores. Sí, la mayoría de de la raza aquí en Estados Unidos es Holstein. La mayoría de estas investigaciones va a ser en Holstein. Claro que han hecho algunas investigaciones en cuanto a la diferencia de Jersey con Holstein y vemos que las Jerseys se adaptan mucho mejor al calor y esto es por el tipo de pelaje que tienen. Eh, la verdad, no estoy muy familiarizada con el pelaje o estas otras razas cebuinas, eh, pero me imagino que eh, porque están más adaptadas a un clima caluroso, van a ser un poco más resistentes, pero no significa que que por eso sean completamente inmunes al estrés calórico, ¿verdad? Claro. Tenemos muchas preguntas. Vamos con la próxima. De Elena Carolina González Cortés. Dice saludos desde México. Y la pregunta es, uy, además de las estrategias compartidas, ¿qué tecnologías de enfriamiento se están utilizando actualmente para mitigar el estrés calórico en sus vacas lecheras en Estados Unidos? Eh, La mayoría de aquí de las técnicas de enfriamiento van a ser los ventiladores, ¿verdad? Aquí vemos que se están construyendo más estos corrales que están cerrados, se le llama ventilación, túnel de ventilación, y estos son los que vemos que ahora se están construyendo últimamente porque pueden controlar la temperatura de una mejor manera. También vemos que ahora hay estos aspersores que las vacas
tienen un collar, bueno, más bien, estos aspersores, cuando la vaca se acerca, van a prenderse y van a enfriar a la vaca. Son automáticos dependiendo de cuando reconozcan a la vaca. Pero eso es lo que he visto últimamente. Sí, ese diseño de los aspersores que solamente se activan cuando están en presencia de una vaca es una tecnología que al menos yo solamente he visto en la granja de la Universidad de Michigan State University. Y la idea es de no solamente eh, ayudar a la vaca a prevenir el estrés calórico, pero también a disminuir el consumo de agua. Entonces es doble propósito esa estrategia. Y sí, yo concuerdo contigo, Jessica, de que la ventilación en túnel es de los métodos que se está ocupando ahora más y más, y incluso acá en Michigan, que estamos bastante al norte, muy cerca de Canadá, con inviernos muy fríos, pero aún así vale la pena cuando se hacen todos los estudios del impacto que tiene el estrés calórico, aunque tenemos menos días de estrés calórico acá en Michigan, es tan significativo ese impacto que los ganaderos acá sí están instalando ese tipo de granjas que son cerradas. Algunas tienen un lado que se puede abrir, uno de los lados, pero tienen una ventilación forzada que el otro día, o sea, visité a la granja hace muy poquito de la universidad también, que es una de ventilación en túnel, y, o sea, hacía frío, yo andaba con una chaqueta y deben haber hecho, no sé, 10 grados Celsius y ya la granja dentro estaba más fría que como estaba afuera. Y las vacas estaban obviamente muy, muy cómodas. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué opinas sobre el uso del cromo para mejorar el uso de energía de la dieta en vacas con bajo consumo de alimentos? Buenísima pregunta. Y, y te voy a ser honesto, la verdad no estoy tan familiarizada con cromo, pero mi investigación va a ser eh, en comparar dietas para ver qué tanto esa dieta va a, a disminuir la temperatura de la vaca, ¿no? Y sí he visto que hay algunos antioxidantes o aminoácidos que se utilizan para disminuir la temperatura de la vaca. Pero ahora que terminemos nuestro estudio, podré dar más comentarios acerca de comparación de dietas para disminuir la temperatura de las vacas en estrés calórico. Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta, dice Elena Carolina González, otra vez, dice, ¿cuáles son tus métodos favoritos de enfriamiento? Yo creo que aquí depende, ¿verdad? Depende, pero tan simplemente ustedes como, imagínense que se echan un poco de agua en el brazo, ¿no? Y viene aire, ¿cómo se siente tan fresco, ¿no? Para mí es muy importante y si las vacas están en pastoreo, he visto granjas que además de tener su agua, los árboles tienen un método de como un ventilador y que am, tiene como un aspersor en conjunto y a mí eso me gusta demasiado. Ok, siguiente pregunta. Alex Álvarez, felicitaciones, muy buena la presentación. ¿Tiene algún comentario respecto a la ganancia de peso de las crías de las vacas bajo estrés calórico? Ay, perdón, ¿dónde está? ¿Cuál fue la pregunta? De Alex Álvarez, Oh, empiezo. respecto a la ganancia de peso de las crías de las vacas bajo estrés. Bueno, si te refieres a la ganancia de peso, como les digo, aquí las hijas en ese estudio tuvieron acceso y las nietas tuvieron acceso
a dietas normales, tuvieron acceso a métodos de enfriamiento y aún así vieron una baja ganancia de peso. Y esto ya es una crisis genética, ¿no? Que va a impactarlas. Y no se han hecho, hasta lo que yo sé, no he visto investigaciones en cuanto a si se puede recuperar esa ganancia de peso perdida. Perfecto. Vamos ahora a Sigrid. Te vamos a dar el que tiene la mano arriba hace un rato ya. Vamos, por favor, si puedes hablar y hacer tu pregunta, Sigrid. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, qué gusto saludar a una chilena y muchas gracias por la presentación, todo excelente. Yo quería hacerles una pregunta. Yo trabajo acá en granjas lecheras en Missouri y algo muy distinto, tenemos las vacas en pastoreo, ¿ok? Por lo tanto, el manejo del estrés calórico es un gran tema para nosotros porque ustedes saben, en verano llegamos a 40 grados Celsius. Em, por lo tanto, nosotros hacemos manejo de sombra y aspersión en sala, es lo que podemos hacer. Y dentro de la aspersión, en la yarda, digamos, tenemos un gran debate interno acá en la empresa porque parte de la empresa nos dice como prendan los aspersores en la mañana, en la ordeña, digamos, de 4 de la mañana, porque eso va a tener un efecto residual en la vaca, digamos, y en la tarde, obviamente, sí o sí. Pero ahí siempre tenemos la discusión si realmente existe ese efecto residual en la vaca para bajar la temperatura, digamos, que se mantenga y que sea mejor que solamente encender en la tarde, porque igual es un consumo de agua muy importante. Entonces quería saber un poco la experiencia que tienen sobre esto o su opinión, porque la verdad que en literatura mucho no hay sobre eso. Los sistemas, digamos, de aspersión que hay estudiados es muy diferente a cómo lo usamos nosotros, digamos. Sí, no, sí. Y sí, he visto que, bueno, en la literatura yo me he encontrado que cuando, digamos que hoy en la tarde hace calor y en la noche no baja tanto la temperatura y la vaca no tuvo esa oportunidad de bajar su temperatura, va a tener lo que dijiste, va a ser residual, entonces no va a poder recuperarse y va entonces a entrar en la tarde en un estrés calórico más severo. Entonces, sí, es bien importante que en algún momento la vaca tenga, en esas 24 horas, que tenga algún momento de enfriarse, porque si no va a tener efectos residuales, como lo dijiste. Muchas gracias, Sigrid, por la pregunta y saludos para Missouri. Eh, Tenemos otra pregunta más. Dice, si las vacas están sobre la mitad del periodo seco, la segunda mitad del periodo, o sea, la segunda, la mitad más cercana al parto, en corrales con ventiladores, ¿qué tanto se afectan los beneficios mencionados? Sí, en este estudio fue de lo que va a afectar las crías transgeneracionales, fue en el periodo seco tardío. Sin embargo, se han visto que si las vacas tienen algún tipo de estrés calórico en cualquier em, parte de su periodo seco o en esos últimos 2 meses van a tener efectos de todos los efectos que vimos, ¿no? Em, que van a afectar a las siguientes generaciones. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Saludos desde Venezuela. Saludos para ti, Carlos. Muchas gracias por su charla, muy interesante. Usaré parte de su información en mi trabajo de grado para la maestría en reproducción que estoy realizando. Uy, muy bien. Esa no era pregunta, era solamente un comentario. Gracias, Saludos Carlos. a Venezuela.
Del nuevo, Elena Carolina, tenemos la pregunta de cómo están manejando los ciclos de enfriamiento, especialmente la sala de espera, corrales y comederos, y cómo se determinan los lugares para colocar estos sistemas. Muy buena pregunta. Por ejemplo, aquí, em, si vamos a construir una granja, ¿no? Podemos poner termómetros en diferentes áreas y medir la temperatura. Por ejemplo, en mi estudio tenemos termómetros que van a estar a unos 3 metros sobre el suelo para realmente verificar cuál es la temperatura, ¿no? Que esté al nivel de la vaca. Entonces, puede ser una estrategia. Claro que tú tienes que comparar, puedes utilizar esas fórmulas que mencionamos antes para calcular el índice de estrés térmico, pero toma en cuenta, si tus vacas están afuera, toma en cuenta que tenga la velocidad del viento y la radiación. Si están a lo mejor encerradas, no necesitas tomar tanto esas medidas. También hay que tomar en cuenta la ventilación. El aire tiene que tener un flujo, ¿verdad? No solo puedes poner los ventiladores directamente hacia la vaca, ¿no? Porque el aire a lo mejor va a chocar ahí y no se va a distribuir. Lo que tú quieres es que tenga una buena ventilación y por eso estos granjas de túnel, de ventilación de tipo túnel, son más eficientes en cuanto a eso, porque tienen un flujo constante de aire que va a hacer que que el corral se enfríe más eficiente, sea más eficiente. Am, sí, espero eso haya respondido bien la pregunta. Gracias, Jessy. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál va a ser el futuro de la investigación sobre estrés calórico? ¿Será algo que será incorporado como un rasgo para seleccionar animales en el futuro? Sí, hay mucha investigación en cuanto al estrés calórico. Yo creo que es una buena pregunta y va a depender como de estos científicos, ¿no? Bueno, de qué es lo que esté sucediendo, qué falta en la literatura. Algo que le puedo decir es que estoy viendo como a este estudio en cuanto al metano, quién está produciendo más. Vamos a ver también, sí, selección genética. ¿Qué otros métodos de enfriamiento son más eficientes? Dietas, ¿verdad? Como mi investigación es en cuanto a la comparación de dietas de productos que tienen aminoácidos y demás, y ver si esto puede hacer que la temperatura de la vaca baje. Ok, vamos a hacer vamos a invitar a un futuro panelista al candidato doctor Jair Esteban, para que él hizo una parte de su investigación es en relación al cromo, quizás no tan enfocada al estrés calórico, pero Jair, ¿tienes algo bienvenido, y tienes algo para añadir al respecto al cromo? Sí, hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Ah, vale. Bueno, nosotros hicimos un ensayo voy a mostrar parte de esos resultados la semana entrante con suplementación de cromo. Nosotros lo hicimos en lactancia temprana. Sin embargo, pues nosotros no probamos nada que estuviera relacionado con el estrés de calor. Pero pues leyendo un poco de cromo y viendo los resultados que obtuvimos también en ese ensayo. Lo que hace cromo es que mejora el metabolismo de la glucosa y también mejora la sensibilidad a la insulina de manera sistémica. Entonces, esas son dos cosas que se rompen de manera importante cuando se presenta estrés por calor. Entonces, hay unos artículos, creo que de Lance Vanguard, mostrando también cómo estrés por calor y ese tipo de estresores pueden llevar a un mayor consumo de glucosa por parte del sistema inmune y otro tipo de cosas.
También encontramos trabajando con Miguel, que va a ser un futuro también presentador en estos webinarios, que pues la suplementación de cromo redujo la lipólisis, que es algo que también se presenta cuando hay estrés de calor y pues cuando hay mucha lipólisis se presentan problemas también en el sistema inmune. Hay unos efectos que tiene la alta lipólisis en sistema inmune. Entonces, digamos que como el cromo afecta eso y reduce eso, pues eso es uno de los mecanismos que tiene para reducir el efecto del estrés de calor. Otra cosa que hace cromo es que aumenta en algunas circunstancias el consumo de materia seca y pues ese es otro de los problemas con el estrés de calor, ¿cierto? Que uno de los primeros efectos que se produce en las vacas o en los animales es la reducción del consumo de materia seca. Entonces el cromo ayuda a mitigar la reducción que se pueda presentar en el consumo de materia seca. Y creo que también tiene algunos efectos en cortisol, pero pues eso es de lo poco que he podido leer y averiguar sobre el efecto de cromo sobre estrés por calor. Entonces, pues espero que la pregunta haya quedado un poco más clara. Muchas gracias, Jair, y aprovechamos de recordarles que Jair estará presentando la próxima semana, así que por favor, si pueden, conéctense a la misma hora, mismo link de Zoom, para que podamos saber más de la investigación de Jair. En estos momentos, Alejandro, ¿puedes hacer tu pregunta? Veo que tienes la mano en alto. Pregunta o comentario, por favor. Hola Jessy, hola Pau, nuevamente. Sí se oye, ¿verdad? Sí, sí se oye. Ok. Es dos comentarios acerca para la chica de Michigan. Acerca de que si regar los campos es benéfico, sí, sí es benéfico, se ha aplicado por acá. Lo que sí no se debe de hacer es regarlos cuando el sol está en su mayor apogeo, porque ahí sí vas a estar desperdiciando mucha agua por el hecho de que hay evaporación y va a haber más calor. Entonces, los mejores tiempos para poder regar lo que es el libre pastoreo es exactamente cuando lo dijo ella, a las 4 de la mañana y ya cuando empieza a bajar el sol, tampoco tan tarde porque puede haber charcas y puedes crear mucho mosquito. Entonces, yo creo que por ahí de las 4 de la tarde está excelente y sí, sí hay un refresh para las vacas. Y otro punto es acerca de que pues en México sí hay apoyos gubernamentales para ganaderos, pero esto tiene que ser en base a que si son varios ganaderos, o sea, si es uno solo y va a solicitar un apoyo para X producto, para que si para cualquier apoyo que necesiten para hacer agrandar o mejorar su hato ganadero, sí se puede, pero tienen que ser varios, o sea, de mínimo deben de ser 5 para que el gobierno sí los pueda apoyar. Entonces, y esto, la apertura de proyectos se hace normalmente a finales de enero, en enero, y ya para marzo ya se están otorgando todos los apoyos, pero no aportan el 100% de lo que solicitan, ya sea para equipamiento de laboratorio, ordeñadoras, no sé, etcétera. O sea, todo con el fin de poder generar bienestar animal y o ganancias para su hato ganadero. Entonces, sí, sí hay apoyos para lo que son ganadería en México, en todo México, hay todo eso. Bueno, felicidades, un abrazo muy grande, gracias por esa hermosa presentación, Jessy. Muchísimas Gracias. gracias, Alejandro. Tenemos dos preguntas en el Q&A que vamos, porque no tenemos la experticia para responder eso. Preguntan sobre oleoresinas, estudios con
Oleoresinas de Chile marcan la activación de sistemas de termorregulación y cascada metabólica para el mejor aprovechamiento de la glucosa. ¿Tienes información al respecto? Esto va un poco más ya como el que está súper en boga, la nutrición targeteada para el estrés calórico y otras cosas. Normalmente hemos ocupado, o al menos en mis tiempos, cuando estaba en la universidad, yo y aprendí más de nutrición, era todo más enfocado en producción de sólidos, y ahora la nutrición ha avanzado mucho más que eso. La verdad, creo que nadie en este grupo, de los panelistas al menos, tiene expertise sobre eso, pero si alguien de la audiencia está dispuesto a responder de esto. Esto también es un espacio de conversación entre profesionales y expertos que están a través de toda Latinoamérica. Así que si alguien se siente bien respondiendo esa pregunta, por favor le pido que levante la mano. Y la otra pregunta que sentimos que nosotros no podemos responder en estos momentos es que preguntan sobre el uso de aditivos en la dieta como vitamina C o polifenoles para mejorar la resistencia a los estrés térmicos o el uso de osmolitos. Esta es otra pregunta que nosotros no tenemos la expertise, pero si por favor alguien en la audiencia la tiene, por favor levante la mano y contribuya a la discusión. Y si no, esto es algo donde por favor póngalo en nuestra encuesta, que son completamente anónimas, toman menos de 5 minutos y nos sirven mucho para saber qué podemos hacer en un futuro. Entonces quizás este es un tema de nutrición estratégica que sí sería de interés para futuros webinarios. Otra pregunta que tenemos en el chat es que de Luis Oportus dice: yo vivo en una zona del sur de Chile, bien, donde en primavera y verano, a pesar de las altas temperaturas, hay mucho viento y más bien frío. La pregunta es, ¿será esto suficiente? Son temperaturas en la temporada de primavera y verano de 30 y 32 grados Celsius. Entonces serían como alrededor de los 90-95 Fahrenheit. ¿Qué nos puede decir Jessie? ¿Crees que ese viento es suficiente o no? Bueno, y aquí es cuando podemos ver nuestra tabla, ¿no? Depende, yo creo que va a depender también del porcentaje de humedad. Si estamos en 32, 30, 32 y vemos esta tabla, ¿verdad? Aunque haya 0% de humedad, vemos que hay un estrés ligero o moderado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice que no va a ser suficiente? Necesitamos agregar otro método de enfriamiento para que estas vacas eh, puedan bajar ese estrés térmico. Gracias. Y unas últimas preguntas que tengo yo. ¿Hay alguna herramienta que permita automatizar el cálculo del el índice de temperatura-humedad? Por ejemplo, alguna app que tú sepas que existe, que, no sé, uno puede poner, estoy en, en Lansing, como o poner la localización automática y una aplicación que nos diga cuál es el índice, el ITH hoy día a esta hora. ¿Habrá alguna, sabes de alguna, Jessie? No, pero es una buena idea. Ah, y la otra pregunta es, si nos puedes decir por qué es tan importante el mantenimiento de los ventiladores y otras cosas que minimizan el estrés calórico? ¿Hay alguna recomendación de cuán frecuente se deben hacer las mantenciones? Esta es una pelea que yo tengo constante en las granjas que visito. ¿Qué nos puedes decir, Jessie? Yo creo que me gustaría escuchar tu conversación con el granjero en cuanto a esa estrategia, ¿cada cuándo les recomiendas? Bueno, yo por lo menos te diría, antes de, si el verano, ¿no? Aquí en Estados Unidos va a empezar eh, pronto, empiezo a checar mis ventiladores hoy, ¿no? Porque el verano va a empezar, bueno, de aquí en Michigan ya empezamos a tener algunos días calientes, pero a lo mejor vamos a ver mayo, junio, se elevan mucho las temperaturas, que yo empezaría a trabajar o en abril para checar eso. Y una vez que esté el verano,
yo cuando trabajaba en la granja, iba a diario a ver los ventiladores, porque si fallan, imagínense, si no hay bebedero funcionando, si no hay ventilador, va a haber un estrés ligero, moderado, dependiendo del ITH. Pero esa es una caminata que yo les sugiero que por lo menos vayan una vez a la semana y caminen los corrales y sientan, vean, midan su ITH. Eh, ¿Tú qué opinas, Pau? Sí, creo que lo que dijiste en cuanto a la frecuencia es lo mínimo hacerlo ahora. Eh, Obviamente en la temporada que corresponda a, a los lugares donde están ustedes trabajando, acá por lo menos estamos en el inicio de primavera. Les puedo decir que las temperaturas de la semana van a oscilar entre los -3, que fue hoy día en la mañana, hasta los 23 grados. O sea, todos los ventiladores deberían activarse muchos días de esta semana, de los próximos 10 días que tenemos acá y quizá en algunas, no sé si estarán ya para empezar con aspersores porque estamos todavía con esas temperaturas, pero no está tan húmedo, pero de todas maneras las mantenciones ya se debieron haber hecho. El otro ítem importante para considerar es que en estos momentos nuestros productores ya se están alistando con la maquinaria y todo para salir a terreno, para salir a trabajar la tierra, luego viene la siembra y todo lo que eso implica, están aplicando purines en los campos. Entonces, esto se debe hacer idealmente antes, si se hace en invierno, bien. ¿Y qué se tiene que chequear? Velocidad de aire. Se tiene que chequear que el ángulo de los ventiladores esté correcto, porque muchas veces se tienen ventiladores que son espectaculares, que funcionan súper bien, pero están apuntados en el ángulo incorrecto. La acumulación de polvo también cambia, no solo el funcionamiento del ventilador, sino que también la acumulación de polvo nos cambia la velocidad del aire. Entonces, todas esas cosas que son mínimas se deben hacer. Mi recomendación es al menos una vez al año y hacerlas al menos un mes cuando nosotros estemos esperando esas temperaturas donde se van a estar usando. Em, Sí, eso es. Si no, se pueden tener, si no se mantienen, si no las mantenemos igual que el mantenimiento de nuestros autos o de las cosas que tenemos en la casa, si no hacemos el mantenimiento apropiado, las cosas no funcionan como deberían y uno puede estar así pensando, bueno, están funcionando, se ven que están activos, pero realmente no están teniendo el efecto que se requiere para paliar los efectos negativos del estrés calórico. Tenemos un comentario de Swami Yamit, y perdón si es que lo estoy pronunciando mal. Swami Yamit Gutiérrez Molina dice que hoy las estrategias para mitigar el estrés calórico se enfocan en la alimentación, acondicionamiento de infraestructura y genética, siendo más relevante infraestructura y genética con el gen SLIC en algunas razas lecheras. Eso, si no me equivoco, el gen SLIC viene del ganado que está más eh, adaptado al estrés calórico y se mira, o sea, a simple vista se puede ver como la diferencia fenotípica en esos animales en cuanto pueden ser la Holstein que tienen creo que en Florida hay algunos estudios con el Hensley con Holstein y se ve fácilmente la diferencia en el pelaje de las vacas. Gracias por el comentario. Y creo que esta es la última pregunta de Julio Lemos. Dice, ¿han evaluado si todos los esfuerzos técnicos realizados para mitigar el estrés calórico en la vaca, de qué manera impacta la rentabilidad de los litros de leche producidos? O sea, el impacto económico, si hay un estudio de la economía de esto. Ay, am, como les enseñaba antes, han visto analizado los impactos económicos generacionales, que eso lleva a 595 millones anuales, pero solo en cuanto a la producción de leche, en cuanto a esto. Eh, Así como lo preguntas de
Yo creo que va a depender muchísimo, ¿no? Porque dependiendo en dónde estés, cuánto estrés o mitigaste, ¿no? Va, va a cambiar en el lugar en el que estés. Pero aquí, por lo menos en Estados Unidos, eh, en cuanto a esto, van a ser muy costosos, pero, mm, pero me parece que en cuanto a la industria lechera, solo por la producción de leche es 1.2 mil millones anuales. Um, pero no tengo otros Yo datos. creo que en cuanto a esto, em, considerando las inversiones que se están haciendo en lecherías que se están construyendo ahora, o en lecherías que están haciendo como un retrofit de estrategias de mitigación, o sea, lecherías antiguas, infraestructura antigua que están cambiando todo el cableado eléctrico o están haciendo inversiones para instalar este tipo de estrategias de mitigación con un costo muy alto. eh, lo que he visto es que esto, si no hay un retorno, si no hay una buena rentabilidad en cuanto a litros de leche, en cuanto a reproducción, en cuanto a las futuras generaciones, los productores, los ganaderos no lo estarían haciendo. No tengo números así como si pones 3 ventiladores, no tengo los números así. Sabemos que lo mínimo que se debe hacer es enfriar a las vacas antes de la ordeña. Y ya todo esto partió de la ordeña y de ahí se ha estado después en los corrales que están de las vacas de lactancia y ahora ya sabemos que también se debe hacer en los corrales de vacas secas. Entonces, eh, si no existiera un retorno económico, si esto no fuese rentable, no habrían, no se existiría la industria de la mitigación del estrés calórico. Entonces creo que la rentabilidad es bastante alta y hay un buen retorno a la inversión. Dos preguntas más tenemos. Gracias, o comentarios. Gracias por la exposición. Vivo en la sábana o sabana de Bogotá, en Colombia, y la diferencia de temperatura en las épocas de menos lluvia es abismal entre las madrugadas y el mediodía. ¿Qué opina sobre los sistemas silvopastoriles como método para el confort térmico en pastoreo? Sí, a mí me encantan los sistemas silvopastoriles. En México realicé mi servicio en un método silvopastoril cuando me gradué. Y te puedo decir que otra vez, va a depender, ¿verdad?, de la temperatura y la humedad, la radiación, el viento, y por eso es bien importante que nosotros midamos la temperatura para analizar si realmente hay un estrés calórico, ¿no? Ahora con la tecnología pueden poner estos bolos que pueden medir la temperatura interna de la vaca y te pueden decir si tienen estrés o no. Ah, lo que te puedo decir es de que tú simplemente cuando vas a un sistema silvopastoril y cuando vas al bosque, por ejemplo, o sea, tú sientes el cambio de temperatura, baja casi 10 grados centígrados o, bueno, digamos, entre 5 y 10 grados centígrados, así que va a depender de la temperatura en la que estés, y la humedad, claro. Pero sí, o sea, si tu estrategia va a ser bajar la temperatura unos 5 o 10 grados con los árboles, yo creo que es una buena estrategia. Jessy, tenemos una última pregunta que habla sobre la termotolerancia hacia el estrés por frío. Juan Carlos Pérez pregunta el rango de termotolerancia hacia el estrés por frío. En cuanto a eso, ¿existe un comparativo en pérdidas que mira al estrés calórico? O sea, que mira cómo son las pérdidas, pero en vez del estrés calórico, el estrés por frío. Ay, no he visto yo que haya un No, comparativo en cuanto yo tampoco. económico, Yo ni económico. comparativo, ni económico, ni de...
reproductivo ni nada. Eh, por lo menos acá en Michigan lo que vemos que por lo menos las vacas de carne, temperaturas de -30 grados y con una sensación térmica de, no sé, bastante menor que -30. Y si es o los animales están alimentados y ni siquiera les producen, ni siquiera estos ranchos que se ven, ni siquiera les dan un refugio, como se ven muchos de los caballos que están a pradera. Si se mantienen alimentados, si tienen acceso a agua, es increíble ver como la resiliencia de esos animales. Entonces, la pérdida, mientras se mantengan, tengan acceso a alimento y lo puedan comer, y el agua, no, la verdad es que no sé si hay pérdidas. Creo que esto, la industria de la carne estaría mucho más avanzada y estarían mirando, publicando temas en investigación o información al respecto, y yo jamás he visto he visto nada. Lo que sí es que hay que preocuparse del manejo de las praderas y de los corrales, porque cuando ya la acumulación de nieve es muy alta y hace que los animales no puedan caminar, eso sí, pero con un buen manejo de pradera o de los corrales cuando están en, en engorda intensiva, se puede ver bien. Cuando sí ya hay más, es un poco más difícil, es cuando hay hielo, pero normalmente el agua hielo que vemos acá no dura tanto tiempo. Y ahí sí yo creo que podrían haber pérdidas más como agudas y más relacionadas a frostbite, que en estos momentos no puedo acordarme cómo se dice en español, que son las quemaduras o la necrosis del tejido, que es cuando se congela el tejido, que también en las lecherías, eso sí lo vemos en las lecherías, cuando no se hace un manejo apropiado, cuando hay temperaturas muy bajas, y lo vemos en los pezones, cuando el sellado después de la sala de ordeño, el sellado se deja o no se cambia, o hay que cambiar la proporción como del emoliente. Si no se hace un manejo apropiado o una respuesta, o hay lecherías que simplemente dejan de poner el sellado en estos periodos donde es muy frío, eh, ahí se puede ver este tipo de necrosis del tejido causada por el frío, pero la verdad es que yo no estoy en conocimiento de ningunas pérdidas que sean relacionadas al estrés por frío. Y bueno, los partos obviamente sí son, si es que están, es temporada de parto, que sí también pasa mucho en el ganado de carne, al menos acá. Hay que estar muy atentos para cuando los animales nazcan. Eso se trata como... eh, no como un rumiante que está produciendo calor, sino que es un monogástrico, y si el recién nacido está mojado, se congelan muy rápido. Pero fuera de eso, yo no estoy en conocimiento de nada. No sé si los otros panelistas también saben algo de eso, o Jesse, pero eso es lo que al menos yo sé. Sí, lo único que he escuchado es eso de los terneros. No tienen esa capacidad de termorregulación como un animal adulto, y además está húmedo, puede morir de hipotermia. Pero en cuanto a pérdidas, balance energético, económico, no he visto. Sí, Juan Carlos, no sé si te puedes explicar un poquito más. Nos dices el estrés calórico versus estrés por frío, las pérdidas gestacionales por balance energético son bastante altas. ¿Eso te refieres al estrés por frío? Las pérdidas gestacionales en estrés por frío. Eh, y sí, el comentario de que en ganadería lechera el reto metabólico es mayor, sí, es bastante mayor, incomparable con lo que experimentan las vacas de carne. Creo que respondimos todas las preguntas. Reitero que por favor, si pueden tomarse los 5 minutos o menos, quizás es un minuto que se demoran en responder nuestra encuesta. Eh, También puse en el chat el link
del webinario de la semana pasada y pronto vamos también a tener este webinario, la grabación de este webinario en nuestro canal de YouTube. Y también puse un link para un recurso en español sobre el estrés calórico que creamos con un colega que dejó el Michigan State University. Su nombre es eh, Víctor Malaco. Y eso sería todo. Por favor, responda a nuestra encuesta y muchas gracias por participar en el segundo webinario de nuestra serie y nos vemos en la próxima semana, mismo link, misma hora. Buenas noches.